Hola aventureros, bienvenidos a 507 Overland. Soy Isaac y hoy vamos a hablar sobre los equipos esenciales que necesitas para comenzar tu aventura de camping Overland. Compartiré mis recomendaciones basadas en mi experiencia utilizando un Ford Ranger como vehículo todoterreno y les presentaré una excelente opción de carpa de piso disponible en Amazon. Para empezar, es crucial conocer los límites de tu vehículo. Yo utilizo un Ford Ranger, pero cualquier coche puede ser adaptado para overlanding. Asegúrate de entender lo que tu vehículo puede y no puede hacer. La seguridad es lo primero. El elemento más importante es tu refugio. Puedes optar por una carpa de piso o una carpa de techo. Yo empecé con una carpa de piso y luego cambié a una de techo porque salgo todas las semanas. Sin embargo, si no vas a salir frecuentemente, puede que no valga la pena invertir en una carpa de techo. Lo esencial es que tu carpa sea a prueba de agua y que tenga un tamaño adecuado para el número de personas que la utilizarán. Si viajas solo, una carpa para 2 personas te dará mayor comodidad. Otro aspecto importante es el tamaño de la carpa cuando está plegada. Con el tiempo irás agregando más equipo, así que cada centímetro cuenta. Asegúrate de elegir una carpa que se ajuste bien a tu espacio disponible y que sea fácil de manejar. Si estás buscando una carpa de piso de alta calidad, te recomiendo la Kazoo carpa impermeable para 4 personas. Esta carpa ofrece instalación instantánea en 5 segundos, marco automático de aluminio resistente, pared y techo de malla grande para una excelente ventilación, amplia zona de porche, red antimosquitos, cobertura total contra la lluvia, diseño de 2 puertas y 2 ventanas, habitación muy espaciosa. La pueden conseguir en Amazon por menos de $70. Ya la tengo más de un año y 0 quejas. Aquí te dejo el enlace para que la puedas adquirir. Hablemos de toldas laterales para vehículos. La primera que compré fue una tolda barata en Amazon y los resultados fueron malísimos. No la recomiendo a nadie debido a los materiales de los tubos que usan. En cambio, la segunda tolda que instalé y que he utilizado en malas condiciones por más de un año es de la marca Ironman. Aunque ya no la encuentro en Amazon, recomiendo optar por una tolda de una marca con buenas referencias. Es una inversión que vale la pena. Y ahora vamos a hablar sobre el baño, que es muy importante, especialmente si vas en pareja. El más común y que recomiendo es la tienda plegable para ducha y WC. Es bien económica y la puedes conseguir en Amazon por menos de $40. La puedes llevar a cualquier lugar como baño o vestidor. La única desventaja es aprender a cerrar la tienda. Aquí te dejo el enlace para que la puedas conseguir. Con el tiempo compré un vestidor fijo que está pegado al vehículo porque siempre lo necesito. Es más rápido de acomodar y nunca lo olvido. Aquí también te dejo el enlace para el vestidor fijo. El baño es esencial para una experiencia cómoda en tus aventuras. Yo utilizo el Trip Tips inodoro portátil XL para campamento. Este inodoro tiene 14.7 pulgadas de alto, es compacto, plegable, muy fuerte y cómodo. Solo necesitas comprar bolsas biodegradables y estará listo para usar. Es fácil de limpiar y guardar. Pasarás esos minutos bien cómodo, garantizado. Aquí te dejo el enlace para que lo puedas adquirir. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante, la comida. Transportar comida de manera adecuada es esencial para disfrutar de un buen camping. Un buen cooler es indispensable. Un cooler económico puede ser tentador, pero suelen tener problemas para mantener el hielo. Si el hielo se derrite rápidamente, te quedarás con todo flotando en agua fría, lo cual no es ideal para la comida. Las bebidas pueden soportarlo, pero la comida no. Un buen cooler garantiza que el hielo dure más tiempo, lo cual es crucial si pasas más de 2 noches acampando.
Sin embargo, yo tuve que cambiar a un congelador portátil porque paso mucho tiempo en mis aventuras. La diferencia de precio entre un buen cooler y un congelador portátil no es tan grande. Hoy en día puedes encontrar congeladores portátiles por menos de $200 en Amazon. Personalmente usé un Alpicool durante un año y no tuve ninguna queja. Luego cambié a una RB que también ha sido excelente, aunque es más caro. Hoy en día hay muchas marcas y modelos disponibles. Aquí les dejo unos enlaces para que puedan elegir. Un congelador de 50 litros es un buen tamaño para 2 personas. Con estos consejos podrás mantener tu comida fresca y disfrutar de tus aventuras sin preocupaciones. Ahora vamos a ver cómo cocinamos al aire libre. La mayoría de las veces prendo el carbón para cocinar sobre la leña, pero a veces es necesario tener una estufa de gas. A veces llego y está lloviendo mucho o no hay leña, por lo que no puedes llevar ese riesgo. Siempre es importante tener una estufa en el carro. Al principio tenía una estufa pequeña de los tanquecitos de tubo, pero me quedó muy chica y cambié a esta que tiene estufa y parrilla en uno. Libera tu potencial de cocina con la parrilla en estufa de campamento de propano de mesa Coleman 2 en 1. Su diseño versátil te permite asar y cocinar al mismo tiempo. Perfecto para viajes de campamento, fiestas en el patio trasero o cualquier otra aventura al aire libre. Con hasta 20,000 BTU totales, ofrece un rendimiento potente y consistente incluso en condiciones extremas. Su tecnología Perfect Heat garantiza una cocción más eficiente con menos combustible. Con 2 quemadores ajustables, permite un control preciso de la temperatura, lo que te permite saltear verduras mientras asas el pollo simultáneamente. Todas estas características están empaquetadas en un diseño compacto que se instala fácilmente donde quiera que te lleve tu viaje culinario. Aquí te dejo el enlace para que puedas adquirir esta increíble estufa. Con estas recomendaciones estarás listo para cocinar deliciosas comidas en tus aventuras al aire libre. Recuerda siempre llevar una estufa de gas para esos momentos impredecibles y disfrutar de tus comidas al máximo. Y mi favorito es cocinar sobre la leña. Da un sabor único que ni una estufa de gas te puede dar. Yo utilizo 2 parrillas. La primera la pongo en fuego directo, que resultó muy útil y la uso más. La otra la utilizo en lugares donde puede haber peligro de incendio o no hay espacio especial para fogatas. El básico es una parrilla plegable para fogatas hecha de acero laminado en frío de alta calidad, duradera y confiable. Y mi favorita es la parrilla plegable Camping Moon, que se transforma en una superficie de cocción resistente y confiable en segundos. Su diseño compacto la hace fácil de transportar y se pliega hasta un tamaño que cabe cómodamente en su maletín de transporte. Pesa un poco, pero es la mejor. Además, hay una parrilla que me gustaría tener. Es ajustable en altura y permite hacer varias cosas diferentes. Aquí te dejo el enlace para la parrilla plegable Camping Moon. Con estas recomendaciones estarás listo para disfrutar de deliciosas comidas cocinadas al aire libre. Recuerda siempre llevar una parrilla plegable para aprovechar al máximo el sabor único de la leña. Y aquí voy a dar mi recomendación más importante: tomar un café recién molido. Para eso voy a presentar el molinillo y la estufa que utilizo. Les dejaré los enlaces de cada uno para que puedan disfrutar. El molinillo de café manual portátil que utilizo tiene una molienda superior. Está construido con un cortador de acero inoxidable CNC 420 de alta resistencia y resistente a la corrosión, garantizando una molienda constante y precisa cada vez, sacando todo el sabor y aroma de los granos de café. La estufa que uso es compacta y ligera.
Todos los accesorios, incluyendo estufa, tazón y recipiente de combustible, caben en la olla de cocción de 1 litro. Esta estufa minimiza el impacto del viento y reduce los tiempos de ebullición hasta en un 30% en comparación con las estufas de mochilero tradicionales. Aquí les dejo los enlaces para que puedan conseguir estos productos y disfrutar de un café recién molido en sus aventuras. Con estas recomendaciones podrás disfrutar de un café delicioso y recién molido en tus aventuras al aire libre. Recuerda siempre llevar tu molinillo y estufa portátil para maximizar tu experiencia de camping. Bueno, si ya llegaste hasta esta parte del video, quiero darte las gracias. Si te gustó el video, no olvides dar like y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo en los comentarios es muy importante para mí. Si tienen alguna pregunta o quieren saber más sobre algún tema, solo pídanlo en los comentarios sin pena. Pueden preguntar sobre la electricidad del carro, el sistema de agua o cualquier duda que tengan para salir a acampar. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerda, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.